youtuber Soto y compañeros en general. Hoy día nos ha tocado exponer sobre las viguetas prefabricadas en una dirección y dos direcciones. Mi nombre es Araceli Anaya. Mi nombre es Clara Sánchez. Mi nombre es Marilyn Yaxahuache. Mi nombre es Stephanie Camacho. Mi nombre es Stephanie Camacho y les voy a hablar sobre las definiciones de las losas con viguetas prefabricadas y su comportamiento estructural. Losas aligeradas en una dirección con viguetas prefabricadas. Concepto. Este tipo de losa aligerada en una dirección se originó al ser la solución de la contradicción de construir una losa que sea ligera pero resistente. Considerada una contradicción porque cuando se trata de incrementar la resistencia de la losa supone mayor cantidad de material y por lo tanto mayor peso. La solución fue emplear un material ligero, combinado con otros más resistentes como el concreto y el acero. Es así que está conformado por viguetas prefabricadas con bovedillas, bandejas sanitarias, eléctricas y estructurales. Elementos básicos para su fabricación. Tenemos la vigueta prefabricada. Es la más importante de este sistema de losa, ya que es responsable de la resistencia de la losa. Está compuesto por la armadura, producto electrosoldado triangular formado por 3 varillas longitudinales corrugadas, una superior y 2 inferiores, unidas por varillas diagonales lisas en forma de zigzag, mediante el proceso de soldadura por resistencia eléctricas a cada 20 centímetros. Está la bovedilla, elemento aligerante del sistema y pueden ser de diferentes materiales. Los 3 materiales más comunes son arcilla, donde el proceso de ensamblaje es rápido y limpio con mínimo de desperdicio. Está también el concreto aligerado, el cual es una buena alternativa de acabo, sin derrajeo al obtenerse una superficie homogénea en la losa inferior, y poliestireno de alta densidad, que permite un ahorro de 18% en acero de refuerzo. Las bovedillas se apoyan directamente en las viguetas cubriendo en forma conjunta toda la superficie de la losa. Está también la capa de comprensión, capa de concreto colocado en obra que queda encima de las bovedillas. El espesor varía de 3 a 5 centímetros. Y por último, el acero de refuerzo de la capa comprensión. El acero de refuerzo calculado es el mínimo requerido por contracción y temperatura. Para espesores de 3 a 4 centímetros se requiere una malla soldada de 63-1010 y para 5 centímetros de espesor de una malla de 66-88. Y por último, la malla electrosoldada. Las mallas electrosoldadas son elementos constituidas por gráfiles, alambres, malla de acero, malla plegada, trefilados, laminados en frío y enderezados utilizados como refuerzo de concreto en firme de pisos de casa, habitación, bodega, patios, carreteras, etc., las cuales son unidas mediante soldadura eléctrica en sus puntos de contacto. Los usos de esta malla es una como refuerzo de acero en la industria de la construcción en los siguientes elementos: losas de cimentación y de entrepiso, como en este caso, muros de carga, elementos prefabricados, pavimentos rígidos, pisos y tuberías. Clara Sánchez y le voy a hablar sobre los procesos constructivos de las losas con viguetas prefabricadas y sus ventajas y sus desventajas. Y hablaré sobre el proceso constructivo. Paso 1. Colocación de apuntalamiento. Se colocan postes de 4x4 a cada 1 metro y largueros o vigas madrinas de la misma sección en sentido perpendicular a las viguetas, a una distancia no mayor a 2 metros para servir como apoyo provisional. Paso 2. Colocación de viguetas. Las viguetas se colocan en forma manual sobre los muros cargadores. Deberán apoyarse sobre los muros por lo menos 5 centímetros. Paso 3. Alineamiento de las bovedillas. Para dar la separación adecuada de las viguetas, se coloca una bovedilla en cada extremo y se juntan bien las viguetas que las sostienen. Paso 4. Colocación de bovedillas. También se hace de forma manual, haciendo los ajustes necesarios. El peso de estas depende de las dimensiones y del tipo de material con el que se fabrique. Paso 5. Instalaciones. Después de que las bovedillas han quedado en su lugar, se colocan las mangueras para la instalación eléctrica.
Estos llevan por los muros y por los huecos de las bovedillas. De la misma forma se realizan las instalaciones hidráulicas y sanitarias correspondientes. Paso 6. Colocación de la malla electrosoldada. La malla se corta en el piso al tamaño deseado, se sube la losa en construcción y se amarra con alambre recocido a la varilla superior de las viguetas de forma holgada y que pueda calzarse para su correcto funcionamiento, realizando que su colocación quede en el centro de la capa de comprensión. Paso 7. Capa de comprensión. El concreto de esta capa será por lo menos una resistencia no menor de 200 kilogramos por centímetros cuadrados y un espesor de 3 centímetros para la losa de 20 centímetros, espesor de 4 centímetros para la losa de 24 centímetros y espesor de 5 centímetros para la losa de 30 centímetros. Es recomendado tapar los huecos de las bovedillas para no tener un mayor consumo de concreto y mojar las bovedillas para que exista una mayor adherencia con la capa de compresión. Losa con viguetas en una dirección. Primeramente, se deben acomodar puntales con cabezales a lo largo de todo el sector donde irán las vigas principales. Estos puntales y cabezales normalmente están fabricados de madera, algunas veces son metálicos. Hecho esto, se deben colocar las bases de las vigas en todos los tramos donde el plano lo requiere. En este caso, las vigas principales solo van dirigidas en una dirección, perpendiculares a las viguetas. Luego, se procede con el armado del acero de las vigas. El acero longitudinal resiste los esfuerzos de flexión, mientras que el acero transversal o estribos que ves doblándose en este momento resisten los esfuerzos de corte. El acero de corte se coloca preferentemente cerca de los apoyos. Luego, se van acomodando y clavando los laterales de las vigas que van por debajo de las viguetas. Estos laterales están fabricados también de madera. Posteriormente, para el encofrado de las viguetas, se deben tender vigas de madera sostenidas por puntales que ayuden a sostener las tablas que servirán de base de las viguetas. Estos elementos los estás viendo colocados en este momento, entre las vigas. Con estas vigas de madera acomodadas, ahora corresponde clavar las bases de las viguetas una a una a lo largo de toda la losa. El espaciamiento entre estas viguetas es normalmente de 50 centímetros de eje a eje. Por tanto, estas tablas deberán estar dispuestas para este espaciamiento. Con todas las tablas de la base de las viguetas acomodadas, toca ahora tender los aceros de las viguetas. El acero positivo se acomoda de extremo a extremo de la losa siempre que la longitud de las barras lo permita. Luego, se arman los bordes de las losas con vigas de la misma altura que las viguetas y con acero longitudinal superior e inferior sin cortes, y estribos que absorban el cortante. La función de estas vigas es la de resistir en cierta medida los empujes laterales en dirección de las viguetas. Luego se acomodan los alivianantes de polietileno expandido entre las viguetas. La altura de los alivianantes es normalmente 5 centímetros menor a la altura total de la losa. Terminado el armado de las vigas, suele terminarse el encofrado de la losa tapando los laterales con tablas que cubran todo el contorno de la losa. Posteriormente, se acomoda la malla de acero en la carpeta de compresión. Esta malla consiste normalmente en acero de 6 milímetros acomodado cada 25 centímetros en ambas direcciones sobre los alivianantes. Finalmente se acomodan los aceros negativos en viguetas, que consisten en acero que absorbe los momentos negativos en los apoyos de la vigueta. Y con esto se tiene terminado el encofrado de la losa. Ahora les voy a hablar sobre las desventajas. 1. Resistentes al esfuerzo cortante, ahorro en cimbra. 2. Trabaja en un solo sentido, ahorro en tiempo de construcción. 3. Libres de grietas, ahorro en madera. 4. Gran aislamiento térmico y acústico. 5. Gran resistencia estructural, muy rígidas. 6. Limpieza en obra. 7. Fácil montaje por el poco peso de simiviguetas, bovedillas y demás elementos. Los elementos aligerantes pueden ser bovedillas de cemento, arena y o polistireno. Se apoyan sobre las viguetas y aligeran la losa y sirven de cimbra al concreto colocado en el sitio. Es decir, suprime la cimbra y utiliza poco concreto. No trabajan estructuralmente. 8. Aptas para claros y cargas de rango normal y alto. Optimiza la planificación de los suministros. 9. Cuenta con una capa de malla electrosoldada que extiende por toda la losa sobre los elementos aligerantes para servir de esfuerzo
contra efectos de temperatura y contracción. Ahora, las desventajas. 1. Requiere de una siembra tradicional, como una losa maciza, lo que hace que se vuelva una opción para usarla en edificaciones con claros pequeños, como una habitación. Aún así, algunos diseñadores lo usan en viviendas por motivos arquitectónicos o de estética. 2. No funciona muy bien para claros muy grandes. Empiezan a requerir viguetas de mucho peralte. 3. Suele hacer ruidos durante el proceso de dilatación y contracción. Esos ruidos son provocados por la bovedilla que cruje y como el área de bovedilla es mayor que una losa reticular, esos ruidos suelen ser más notorios. En esta parte del sótano se pueden observar las vigas en ambas direcciones. Bueno, esto sirve para distribuir mejor el esfuerzo del peso de la losa hacia el suelo. El tema que le tocó a mi grupo es losas aligeradas en unidas direcciones. Bueno, en este caso, esta obra utiliza losas en dos direcciones. En esta parte de la obra se puede observar lo que vendría a ser el aligerante de la losa, que son esos bloques blancos que se pueden ver al frente, que es el poliestireno. Si vamos caminando por aquí, se podrán apreciar las viguetas en ambas direcciones, conectándose con los abacos respectivos. Si nos acercamos a este sector, podemos observar un híbrido entre una losa con vigas en ambas direcciones y un abaco. Hoy día me ha tocado exponer sobre la arquitectura y estructura del caso real, que involucra cortes, plantas y vistas. A continuación mostraremos las plantas del caso real, que es un proyecto vivienda de 2 pisos diseñada por la arquitecta María José Zacarías Vances. Vamos a enseñar las plantas de losa prefabricada, o sea, solamente las losas de esta vivienda. De la primera planta podemos ver las viguetas que van en un solo sentido, es decir, son viguetas prefabricadas unidireccionales de un solo sentido. Ahora, igual vemos el mismo proceso en la segunda planta del techo. Ahora
podrán decir acá hay en una dirección y acá es en otra. Siempre y cuando no se crucen, podemos decir que es unidireccional. Por ejemplo, en este caso de aquí, como podemos ver, solamente van en un solo sentido, es decir, unidireccional. Está la viga y acá está el alineamiento de los bloques de los aligerantes. Entonces la viga va en una sola dirección. Entonces, ¿cuál es la comparación entre dos direcciones? Que ya se ve dos tipos de aberturas, es decir, los aligerantes ya tienen dos accesos, tanto horizontal como vertical, con las viguetas. Esa es la única comparación o diferenciación entre ellas dos. Ahora, lo que vimos era arquitectónicamente cómo están ubicadas, y estructuralmente podemos observar la bovedilla o el aligerante, la vigueta con el patín, y por acá arriba podemos ver esta línea aquí que es la malla electrosoldada o el armado de temperatura, la cual, es decir, la malla electrosoldada es para contraer los cambios de temperatura, que están hechas de 0.25 cada una de ellas. Ahora, en la otra imagen se encuentra el armado de viga o soldera según diseño. Esto es como es el encuentro entre el muro del bloque de ladrillo y la estructura de la losa, la cual es un reforzamiento de armado de la losa. Es un reforzamiento de acero, lo bien dicho. Y de ahí viene la fundición, que es lo de acá, es la capa de compresión, que ya lo explicaron. Y lo recomendable, la vigueta, eso está en una escala de 1:50. Según esa escala, tiene que ser 0.05 la vigueta prefabricada. El bloque de está hecha de 0.10, y donde viene la losa, donde viene toda esa capa de compresión, está hecha de 0.05, la cual el medio está ubicada la malla electrosoldada. En total la losa tiene una medida de 0.15 en este caso. En este proyecto tiene 0.15. Y están separadas las viguetas de 0.6. 0.6 es la separación de vigueta a vigueta. Y eso sería todo. Gracias.